Has visto edificios extraños antes, pero no como estos. Esta noche recorreremos las ideas arquitectónicas que eran demasiado extrañas como para ignorarlas. Desde la ciudad espejo de 170 kilómetros de Arabia Saudita hasta los sueños de pirámides flotantes de Tokio. Desde un rascacielos de 1 milla de altura sobre Chicago hasta un hotel que derrite coches. Algunos de estos proyectos llevaron a la ruina a ciudades, otros los convirtieron accidentalmente en pueblos fantasmas. Algunos se construyeron, otros fracasaron espectacularmente y algunos todavía rondan las oficinas de planificación. Conocerás a arquitectos que querían ciudades caminables, cúpulas voladoras y montañas de 4 kilómetros. Al final, nunca volverás a mirar un edificio normal de la misma manera. Así pues, comencemos con la megaciudad del desierto que intentó redibujar el futuro. Deline de Neom, la megaciudad desértica espejo de 170 kilómetros. Arabia Saudita literalmente comenzó a construir un muro gigante de espejos a lo largo del desierto. Lo llamaron The Line, el buque insignia de la futurista región Neom. Anunciado a principios de la década de 2020, prometía una ciudad recta de 170 kilómetros de longitud. En lugar de suburbios y autopistas, los planificadores apilaron casas, oficinas y parques verticalmente. La estructura debía elevarse cientos de metros, con fachadas de espejo pulido. El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, lo presentó personalmente como un nuevo modelo de civilización. Las animaciones mostraban trenes voladores, pasarelas en capas y luz solar rebotando entre interminables acantilados de cristal. Pero las imágenes satelitales posteriores solo mostraron una enorme trinchera y campamentos de construcción dispersos. A medida que los costos se dispararon, se difundieron rumores de que solo un pequeño segmento podría terminarse. El rascacielos de 1 milla de altura de Illinois, diseñado por Frank Lloyd Wright, sobre Chicago. Décadas antes de las torres superaltas, Frank Lloyd Wright propuso casualmente un rascacielos de 1 milla de altura. En la década de 1950 presentó The Illinois, una ciudad vertical para el skyline de Chicago. Sus dibujos mostraban una aguja tan alta que empequeñecía al Empire State Building. Wright imaginó cientos de pisos de oficinas, apartamentos y plataformas de observación apilados uno encima del otro. Incluso planeó construir ascensores propulsados por energía nuclear que lanzarían a la gente hacia arriba en cápsulas de cristal. En su mente, el rascacielos reemplazaría a docenas de voluminosas torres del centro de Chicago. Sin embargo, los ingenieros se preguntaban en silencio sobre la oscilación del viento, el tráfico de ascensores y la estabilidad estructural básica. El proyecto nunca abandonó la fase de papel, pero su concepto aún persigue a los estudiantes de arquitectura. Cada vez que alguien propone otro récord, la imposible torre de 1 milla de altura de Wright resurge. El plan de Buckminster Fuller para construir una cúpula en todo el centro de Manhattan. Una vez en Nueva York, se escuchó seriamente un plan para colocar Midtown bajo una burbuja de cristal. En la década de 1960, el futurista Buckminster Fuller sugirió una cúpula geodésica sobre el núcleo de Manhattan. Su cúpula se extendería de río a río, cubriendo docenas de manzanas de la ciudad. En el interior, el aire acondicionado controlaría los brutales inviernos y los húmedos veranos de Nueva York. La idea parecía ciencia ficción, pero Fuller esbozó la ventilación, la estructura e incluso el mantenimiento. Argumentó que los costos de remoción de nieve y el ahorro de energía eventualmente podrían justificar la construcción insensata. Los neoyorquinos bromeaban sobre vivir en una bola de nieve, pero los funcionarios tomaron notas en silencio. La cúpula nunca se construyó, pero se convirtió en el experimento mental urbano demasiado grande por excelencia. Hoy en día, cuando los ingenieros climáticos intercambian ideas radicales, siempre se menciona la burbuja de Manhattan de Fuller. La propuesta pirámide de megaciudad de Shimizu, de 2 kilómetros de altura, en la bahía de Tokio. La corporación japonesa Shimizu propuso convertir la bahía de Tokio en una colosal pirámide de vidrio y acero. Esta pirámide de megaciudad tendría alrededor de 2 kilómetros de altura y se elevaría por encima del horizonte de Tokio. En lugar de un solo rascacielos, los ingenieros apilaron múltiples capas piramidales, cada una del tamaño de una ciudad. En su interior,
Imaginaron oficinas, parques, apartamentos y líneas de transporte suspendidos en un espacio abierto. La estructura se basó en materiales futuros como los nanotubos de carbono, mucho más resistentes que el acero normal. Los equipos de construcción robóticos ensamblarían la pirámide durante décadas, flotando sobre las aguas de la bahía. La superpoblación de Tokio y los precios del suelo hicieron que la propuesta pareciera absurda y extrañamente lógica. Los ingenieros admitieron que no se podría construir con la tecnología actual, pero aún así publicaron los planos conceptuales. La pirámide sigue siendo un ejemplo favorito del sueño japonés de una megaestructura, mitad serio, mitad fantasía. Exceed 4000, el rascacielos artificial de montaña de 4 kilómetros de altura de Japón. Si la pirámide de la megaciudad parecía enorme, Exceed 4000 simplemente rompió la escala. Los diseñadores japoneses imaginaron una montaña artificial, de 4 kilómetros de altura, anclada cerca de la bahía de Tokio. El proyecto albergaría a cientos de miles de residentes en plataformas escalonadas a lo largo de sus costados. Desde la distancia, parecía que el monte Fuji se había convertido en una ciudad de ciencia ficción. Los planes incluían control climático artificial, trenes internos y luz solar filtrándose a través de un techo transparente. Sin embargo, el precio hizo que fuera más un experimento mental que un encargo real. Incluso los ingenieros de Shimizu trataron a Exceed como un ejercicio de ¿qué pasaría si la gravedad dejara de importar? Ningún cliente firmó jamás un contrato, pero los renders inundaron las revistas de arquitectura. Exceed 4000 todavía aparece cuando alguien pregunta ¿qué altura podríamos alcanzar realmente? La torre monumento en espiral de Tatlin que intentó superar a la Torre Eiffel. Después de la Revolución Rusa, el artista Vladimir Tatlin dibujó un monumento destinado a avergonzar a París. Su monumento a la Tercera Internacional era una espiral de hierro retorcida más alta que la Torre Eiffel. Dentro de la espiral, enormes volúmenes de vidrio girarían a diferentes velocidades sobre el río de Petrogrado. Un bloque de vidrio albergaría una sala de reuniones, otro oficinas y otro una central telegráfica. Toda la estructura simbolizaba una nueva Rusia revolucionaria, destrozando literalmente las viejas formas clásicas. Los ingenieros rápidamente señalaron que construirlo con recursos soviéticos de posguerra era casi imposible. Aún así, las maquetas de madera recorrieron Europa y escandalizaron tanto a artistas tradicionales como a políticos. La verdadera torre nunca se empezó a construir, pero su silueta irregular se convirtió en un icono de vanguardia. La espiral imaginaria de Tatlin todavía parece más radical que muchos rascacielos construidos hoy en día. El palacio de los soviets de Stalin con el gigante Lenin en su cima. Bajo el mando de José Stalin, Moscú planeó seriamente construir un rascacielos coronado con una estatua colosal de Lenin. Llamado Palacio de los Soviets, su propósito era reemplazar el sitio demolido de una catedral. Los arquitectos propusieron una torre con forma de pastel de bodas apilado que se eleva desde un gigantesco podio de mármol. En lo alto, un imponente Lenin sería más alto que la mayoría de los rascacielos de la época. Se suponía que el edificio albergaría grandes salas de congresos, museos y oficinas gubernamentales. La construcción incluso comenzó, se cavaron los cimientos y enormes columnas de acero comenzaron a levantarse en Moscú. Luego, la guerra, la escasez y el cambio de prioridades detuvieron el proyecto antes de que su esqueleto de hormigón creciera. Más tarde se transformaron los cimientos en una enorme piscina al aire libre. Hoy en día, la idea de un trono de Lenin en un rascacielos parece arquitectura de propaganda con esteroides. El plan Voisin de Le Corbusier para demoler el centro de París para construir torres. Imagínese mirar el París medieval y decidir que la solución era la demolición y las cajas de cristal. Este fue esencialmente el plan Voisin de Le Corbusier en los años 1920 y 1930. Quería arrasar grandes zonas de la margen derecha, incluidos barrios históricos muy concurridos. En su lugar dibujó rascacielos cruciformes uniformes en filas perfectas, rodeados de césped. Las carreteras se abrirían paso en líneas rectas, convirtiendo el centro de París en una cuadrícula favorable para los automóviles. Para él, esto era racional, higiénico y moderno,
las encantadoras calles antiguas eran barrios marginales caóticos. Los funcionarios franceses escucharon, asintieron cortésmente y luego se negaron silenciosamente a borrar el corazón de su capital. Pero el Plan Voisin siguió influyendo en los bloques de viviendas de la posguerra y en los planificadores amantes de las autopistas de todo el mundo. París sobrevivió, pero el plan de Le Corbusier sigue siendo una advertencia sobre los sueños ordenados que matan el carácter urbano. Ciudad caminante, la megalópolis de los rascacielos, marchando sobre piernas mecánicas. En la década de 1960, el grupo británico Archigram se preguntó, ¿qué pasaría si las ciudades pudieran alejarse? Sus dibujos de Walking City mostraban cápsulas robóticas gigantes, cada una de ellas transportando rascacielos sobre patas mecánicas. En lugar de calles, estas ciudades móviles se agruparían, se separarían y vagarían como animales migratorios. Un día, una cápsula podría atracar en la costa, otro día, junto a las montañas. Dentro de las cápsulas, todo parecía un crucero de alta tecnología mezclado con un centro comercial. Los diseñadores no eran promotores inmobiliarios serios. Estaban desafiando la planificación estática y aburrida del hormigón de la posguerra. Sus ciudades andantes influyeron en películas, cómics e incluso videojuegos posteriores que presentaban fortalezas móviles. Ningún ingeniero intentó realmente construir un edificio con patas tan grandes. Pero Archigram demostró que incluso los bocetos pueden sacar a la arquitectura de su zona de confort. Nube 9. Las esferas geodésicas flotantes de Buckminster Fuller como ciudades voladoras. Buckminster Fuller no se detuvo en las cúpulas, intentó crear ciudades flotantes literales. Su concepto Cloud9 imaginaba enormes esferas geodésicas de kilómetros de ancho, llenas de aire caliente. Si se calentaran ligeramente, argumentó, las esferas podrían volverse neutrales y flotantes en la atmósfera. La gente viviría dentro de estas burbujas aéreas, con parques y viviendas envolviendo la cáscara. Las esferas podrían desplazarse lentamente alrededor de la Tierra, atadas o guiadas por una propulsión mínima. Fuller esbozó cómo la energía solar y las estructuras ligeras mantendrían todo estable y habitable. Para los escépticos, sonaba como una mezcla de globo aerostático y estación espacial. Ningún prototipo llegó a salir del suelo, pero los dibujos se difundieron en los círculos de la contracultura. Cloud9 sigue siendo el ejemplo más puro de una arquitectura que literalmente intenta abandonar el planeta. Masdar City, el intento de crear un oasis sin coches y con cero emisiones de carbono en Abu Dhabi. Aunque algunos proyectos se quedaron en el papel, Abu Dhabi en realidad comenzó a construir Masdar City desde cero. Lanzado a finales de la década de 2000, prometía una comunidad sin emisiones de carbono y totalmente libre de automóviles. Los arquitectos de Foster & Partners diseñaron calles sombreadas, patios y torres que captan el viento. En lugar de automóviles privados, se suponía que cápsulas eléctricas sin conductor transportarían a la gente bajo tierra. Parques solares y tecnologías experimentales alimentarían el compacto campus en el desierto cerca del aeropuerto de Abu Dhabi. Las primeras etapas parecían impresionantes, con calles estrechas que canalizaban la brisa y la apertura de institutos de investigación de alta tecnología. Pero el sueño de una ciudad verde completa y autónoma se fue desvaneciendo lentamente ante las realidades presupuestarias. Los desarrolladores permitieron silenciosamente la existencia de automóviles convencionales y pospusieron algunas de las características tecnológicas limpias más radicales. Masdar se convirtió en un prototipo parcial y no en la plantilla revolucionaria que alguna vez prometió su marketing. El matrimandir dorado de Auroville en el corazón de un municipio utópico. En el sur de la India, una comunidad espiritual decidió que el centro de su ciudad debía ser una esfera dorada. Auroville, fundada cerca de Pondicherry, colocó el matrimandir en el centro de su plan maestro. Desde fuera, el edificio parece una pelota de golf gigante hecha de discos dorados. En el interior, una cámara de meditación silenciosa alberga un globo de cristal iluminado por la luz solar filtrada. El terreno circundante está dividido en zonas destinadas a la cultura, la industria y las galaxias residenciales. A diferencia de muchos diseños utópicos, el municipio de Auroville realmente creció, aunque lentamente y algo caóticamente. Los voluntarios internacionales,
los aldeanos indios y los residentes de larga data a menudo se enfrentaban por dinero y gobernanza. Sin embargo, el brillante Matrimandir todavía ancla el paisaje como un símbolo físico de intención. Muestra cómo un único edificio extraño puede sostener un experimento humano desordenado. Arcosanti, el experimento de arqueología a medio terminar de Arizona en el Alto Desierto. Al norte de Phoenix, Arizona, se puede visitar un pequeño fragmento de un gran experimento urbano. El arquitecto italiano Paolo Soleri lo llamó Arcosanti, un prototipo de arqueología que combina arquitectura y ecología. Comenzó a construir en la década de 1970 con estudiantes, voluntarios y muy poco dinero. Ábsides, bóvedas y terrazas de hormigón se aferran a un cañón desértico, con un aspecto vagamente mediterráneo y de ciencia ficción. Los talleres que financiaron el proyecto vendieron campanas de bronce hechas a mano a visitantes y simpatizantes de todo el mundo. Los dibujos originales mostraban una densa ciudad de miles de personas envuelta alrededor de las paredes del cañón. En realidad, solo un pequeño conjunto de estructuras llegó a completarse o a estar totalmente habitado. Los residentes viven allí, organizan conciertos y ofrecen visitas guiadas, rodeados de sueños de construcción a medio realizar. Arcosanti se convirtió en un recordatorio viviente de lo difícil que es llevar adelante ideas utópicas. Ordos Kangbashi, la ciudad fantasma de China construida antes de que llegara la gente. En Mongolia Interior, China construyó una ciudad moderna entera y luego esperó a que llegara la gente. Ordos Kangbashi llegó con grandes edificios gubernamentales, museos, estadios y amplias avenidas ceremoniales. Los promotores esperaban que el auge de la economía del carbón llenara rápidamente los nuevos y relucientes apartamentos. En cambio, durante años, las imágenes tomadas con drones mostraron plazas vacías, torres silenciosas y carreteras apenas transitadas. Una enorme estatua de Genghis Khan dominaba barrios donde casi todas las ventanas permanecían oscuras por la noche. La etiqueta de ciudad fantasma se extendió por los medios de comunicación de todo el mundo como una advertencia sobre la sobreconstrucción. Con el tiempo, algunos residentes e instituciones se fueron mudando allí, suavizando poco a poco la imagen de ciudad abandonada. Aún así, Kangbashi simboliza lo que sucede cuando la planificación supera la realidad demográfica y económica real. Es un recordatorio de que se puede construir una ciudad, pero no forzar un latido. La cuadrícula de calles vacías y desérticas de una ciudad de California para 1 millón de residentes imaginarios. En el desierto de Mojave, en California, alguien dibujó una cuadrícula completa de una ciudad sobre la arena. California City fue planeada en la década de 1960 como rival de Los Ángeles. Los promotores urbanísticos diseñaron cientos de calles, lagos y barrios en terrenos desérticos baratos. Vendieron lotes por correo, prometiendo a los compradores un lugar en una futura metrópolis floreciente. Hoy en día, muchas calles solo existen como líneas de tierra descoloridas en las imágenes satelitales. En cambio, cerca del lago central y del aeródromo, surgió una ciudad mucho más pequeña. El resto del terreno parcelado se convirtió en un monumento al sueño suburbano especulativo. Los conductores que pasean por allí encuentran señales de tráfico solitarias sobre la maleza del desierto. Desde el espacio, California City todavía parece el plano fantasma de una ciudad que nunca llegó a existir. El Hotel Ryugyong de Corea del Norte, una pirámide de 105 pisos sin huéspedes. En Pyongyang, una pirámide de hormigón permaneció vacía durante años, dominando el horizonte como un espejismo. Corea del Norte inició el Hotel Ryugyong a finales de la década de 1980 como un proyecto de prestigio. Se suponía que la torre de 105 pisos albergaría habitaciones de lujo, restaurantes giratorios e inversores extranjeros. Pero la crisis económica y los problemas técnicos dejaron la estructura inacabada y sin ventanas durante mucho tiempo. Las fotografías mostraban una estructura hueca, grúas congeladas en la parte superior y hormigón erosionado por los duros inviernos. Más tarde, una empresa de telecomunicaciones egipcia ayudó a agregar revestimiento de vidrio e iluminación LED llamativa en el exterior. Incluso con su nuevo exterior, los informes sobre la preparación del interior siguieron siendo confusos e inconsistentes. Los turistas pueden ver el triángulo de neón brillando,
pero casi nunca ingresan a sus instalaciones publicitadas. Ryujong se convirtió en el símbolo máximo de las ambiciones de un régimen que superaban sus capacidades prácticas. La Casa Sutyagin de Rusia, un rascacielos ilegal de 13 pisos construido enteramente de madera. En la ciudad rusa de Arkhangelsk, un hombre de negocios convirtió su casa en una leyenda. Nikolai Sutyagin continuó añadiendo pisos de madera a su casa, ignorando los límites normales de construcción. El resultado fue una delgada torre de madera que se elevaba más de una docena de pisos. Los vecinos vieron aparecer balcones, torretas y ampliaciones aleatorias, casi como una casa en el árbol de fantasía que se ha vuelto rebelde. La estructura mezcla una cabaña de troncos, un mástil de barco y un castillo de cuento de hadas apilados verticalmente. Las autoridades locales finalmente lo declararon inseguro y en violación de los códigos de construcción. Después de batallas legales, los equipos de demolición finalmente desmantelaron el imponente laberinto de madera pieza por pieza. Los fotógrafos acudieron antes de que desapareciera, capturando sus escaleras torcidas y sus precarios puntos de vista. La casa de Sutyagin mostró lo que sucede cuando la obsesión arquitectónica de una persona literalmente supera la ley. Brasilia, la capital futurista planificada como un avión gigante. A mediados del siglo XX, los dirigentes brasileños decidieron trasladar su capital al interior. El arquitecto Oscar Niemeyer y el planificador Lúcio Costa diseñaron Brasilia desde cero en una meseta vacía. Desde arriba, el plano principal de la ciudad se asemeja a un avión o a un pájaro gigante en vuelo. Los ministerios gubernamentales se alinean en un eje, mientras que los superbloques residenciales se extienden a lo largo de las amplias salas. Los edificios de Niemeyer utilizaban audaces curvas de hormigón, estanques reflectantes y columnas dramáticas por todas partes. La construcción avanzó a un ritmo vertiginoso, convirtiendo el Cerrado en una capital funcional en cuestión de años. Los primeros residentes elogiaron la imagen moderna, pero se quejaron de las distancias y la dependencia del coche. Con el tiempo, el plan cuidadosamente zonificado de Brasilia produjo tanto el reconocimiento de la UNESCO como una grave segregación social. Sigue siendo un caso raro en el que un país construyó su capital futurista casi exactamente como fue dibujada. Bosco Verticale, las torres de apartamentos de Milán convertidas en un bosque vertical. En Milán, los arquitectos intentaron resolver la grisura urbana cultivando literalmente árboles en los rascacielos. El proyecto Bosco Verticale construyó 2 torres residenciales con balcones profundos para la plantación de vegetación. Cientos de árboles y miles de arbustos ahora se aferran a las superficies exteriores de las torres. Desde la distancia, los edificios parecen bosques de gran altura suspendidos en el aire. Los sistemas de riego y mantenimiento mantienen las plantas vivas silenciosamente durante veranos calurosos e inviernos fríos. Los residentes viven con ramas rozando sus ventanas y pájaros anidando justo afuera. Las torres se convirtieron en un imán turístico y en un símbolo de marca urbana verde. También plantearon preguntas sobre los costos, el mantenimiento y si este enfoque puede escalar más allá de los proyectos de exhibición. Aún así, Bosco Verticale hizo que la idea de los bosques verticales pareciera menos arte fantástico. Habitat 67, bloques de apartamentos de hormigón de Montreal apilados como Lego. Para la Expo 67 en Montreal, el arquitecto Moshe Safdie construyó un prototipo de vivienda radical junto al río. Habitat 67 utilizó módulos de hormigón prefabricados apilados y desplazados como ladrillos Lego gigantes. Cada apartamento tenía su propia terraza, lo que ofrecía a los inquilinos espacio al aire libre incluso en un complejo denso. Desde el suelo, el edificio parece una avalancha congelada de cubos y balcones. Safdie esperaba que la producción en masa hiciera que este sistema modular fuera barato para las ciudades del futuro. En cambio, el prototipo resultó caro y acabó convirtiéndose en una residencia única y privada. Con el tiempo, su hormigón rugoso envejeció hasta convertirse en un icono brutalista canadiense que muchos hoy aprecian. Los recorridos y las fotografías muestran lo extrañas pero acogedoras que se sienten en el interior de las unidades escalonadas. Habitat 67 nunca llegó a ser un modelo generalizado, pero amplió permanentemente el vocabulario del diseño de viviendas.
Nakagin Capsule Tower, las microcápsulas enchufables de Tokio para asalariados. En la década de 1970 en Tokio, el arquitecto Kisho Kurokawa intentó construir edificios que literalmente pudieran actualizarse por sí solos. Su torre cápsula Nakagin consistía en pequeñas cápsulas habitables prefabricadas unidas a dos núcleos de hormigón. Cada cápsula era un estudio pequeño con muebles empotrados, ventana redonda y baño. La idea era simple. Las cápsulas podían separarse y reemplazarse según cambiaran las necesidades. Sin embargo, muchos propietarios nunca los cambiaron y las unidades envejecieron mucho con el paso de las décadas. El óxido, el amianto y los accesorios con goteras acabaron haciendo que la futurista torre pareciera extrañamente nostálgica y decadente. Los fanáticos de la arquitectura pidieron que se preservara como símbolo del movimiento metabolista de Japón. A pesar de las campañas, finalmente comenzó la demolición y las cápsulas fueron retiradas o reubicadas como artefactos. Nakagin mostró tanto la emoción como la pesadilla de mantenimiento detrás de las fantasías de las ciudades enchufables. Las casas cubo de Rotterdam, cubos amarillos inclinados sobre pilares de hormigón. En Rotterdam, una simple pregunta condujo a algunos de los apartamentos más extraños de Europa. El arquitecto Piet Blom se preguntó qué pasaría si se inclinara una casa normal 45 grados. Su respuesta fueron las casas cubo, cajas de color amarillo brillante equilibradas sobre pilones de hormigón. En el interior, los residentes se mueven entre paredes inclinadas, ventanas triangulares y esquinas de techos con ángulos extraños. Desde la calle, los cubos forman una especie de bosque geométrico sobre un puente peatonal. Un propietario convirtió una unidad en un museo para que los visitantes pudieran poner a prueba su percepción espacial. A algunas personas les encantan las formas divertidas. Otras no pueden imaginarse colocar los muebles de esa manera. De cualquier manera, las casas cubo convirtieron una intersección holandesa común y corriente en un hito arquitectónico. Lucy. La elefante. Un elefante de 6 pisos, en cuyo interior puedes subir. Mucho antes de que los carteles publicitarios en las carreteras dominaran las autopistas, Nueva Jersey tenía un elefante de madera gigante. Construida en el siglo XIX en Margate, Lucy el elefante anunciaba promociones inmobiliarias. La estructura de 6 pisos permitía a los visitantes subir escaleras dentro de sus piernas hasta un mirador. Desde el hauda en la espalda de Lucy, la gente podía ver las costas y las dunas del Atlántico. Con el tiempo, sobrevivió a tormentas, cambios de propietarios e incluso a una época de abandono y decadencia. Los lugareños finalmente hicieron campaña para restaurar a Lucy, trasladándola un poco hacia el interior y reparando su estructura. Hoy en día, los turistas pasean por su tienda de regalos y exploran el peculiar museo interior. Pocos proyectos de arquitectura combinan publicidad, escultura y torre en una forma tan literalmente animal. Lucy demuestra que a veces la idea más extraña es la que todos recuerdan un siglo después. El edificio Longaberger Basket, una sede corporativa con forma de cesta. En Ohio, una empresa de cestas decidió que su sede debía lucir exactamente igual que su producto. La empresa Longaberger construyó un edificio de oficinas de 7 pisos con forma de canasta de picnic gigante. 2 enormes manijas de acero se arqueaban sobre el techo, con remaches simulados incluidos. Sin embargo, en el interior, los empleados trabajaban en oficinas bastante comunes, salas de reuniones y pisos abiertos. El extraño exterior convirtió al edificio en una atracción al borde de la carretera cercana. Tras la decadencia de la empresa, la enorme cesta tuvo dificultades para encontrar nuevos propietarios y usos. A los compradores potenciales les encantaba la atención, pero temían el coste de adaptar una forma tan específica. Con el tiempo, surgieron planes de remodelación, pero la identidad del edificio permaneció ligada a las cestas de arce tejidas. Sigue siendo uno de los ejemplos más puros de arquitectura corporativa de producto como edificio literal. El estacionamiento de la biblioteca de Kansas City está camuflado en lomos gigantes de libros clásicos. En el centro de Kansas City, un estacionamiento se convirtió en uno de los fondos fotográficos favoritos de la ciudad. Para ocultar el garaje, los diseñadores convirtieron su fachada en una hilera de enormes lomos de libros.
Los residentes locales votaron por títulos que van desde clásicos hasta ciencia e historia regional. Cada libro se extiende a lo largo de varios pisos, con encuadernaciones de aspecto realista y nombres de autores impresos. El truco funcionó. La gente habla más de la estantería gigante de la biblioteca que de los coches. Los visitantes a menudo estacionan debajo de la estructura y luego caminan solo para tomar fotografías. El proyecto demostró cómo una aburrida caja de infraestructura podía convertirse en arte público con un presupuesto limitado. En lugar de fingir que los autos no existen, Kansas City literalmente los envolvió en literatura. Es divertido, obvio y sorprendentemente eficaz para atraer a la gente hacia las puertas principales de la biblioteca. El edificio del pez es de Hyderabad, una oficina gubernamental que parece un pez. En Hyderabad, India, una agencia gubernamental decidió apostar con fuerza por el tema elegido. La Junta Nacional de Desarrollo Pesquero construyó una oficina con la forma de un pez plateado gigante. El edificio se alza sobre pilotes, con aletas, ojos y una cola curvada de hormigón. Las ventanas funcionan también como escalas y una columna central recorre la línea del techo trasero. Los arquitectos claramente eligieron el simbolismo en lugar de la sutileza, haciendo que el propósito de la agencia sea imposible de pasar por alto. Los conductores que pasan por la autopista cercana a menudo reducen la velocidad, preguntándose si es un acuario. En su interior, sin embargo, hay salas de conferencias habituales, cubículos y pasillos iluminados con fluorescentes. La forma del pez provocó un debate sobre si estos diseños literales son divertidos o vergonzosos. De cualquier manera, nadie olvida qué edificio se encarga de los trámites pesqueros en Hyderabad. Casas al revés donde los techos están en el suelo. En toda Europa y más allá, varias ciudades turísticas decidieron que la gravedad debería convertirse en una oportunidad fotográfica. Los contratistas construyeron casas de tamaño natural volteadas, con los techos apoyados directamente sobre el suelo. Los muebles cuelgan de los techos bajo los pies de los visitantes, haciendo que las habitaciones parezcan desastres congelados. En Polonia, Alemania y otros países, estas casas atraen a cazadores de Instagram y familias curiosas. La gente camina sobre lo que debería ser el techo, con escaleras arriba y lámparas colgando. Los edificios están completamente diseñados, con pisos inclinados que añaden desorientación adicional y náuseas leves. No hay ninguna teoría profunda aquí, solo una broma arquitectónica convertida en negocio. Los invitados se van con fotos torcidas y la sensación de que su oído interno perdió una discusión. Las casas al revés demuestran que es posible vender entradas simplemente rompiendo una expectativa básica. La Casa Loca de Vietnam, un laberinto de habitaciones surrealistas con forma de árbol. En Dalat, Vietnam, una arquitecta convirtió su casa de huéspedes en un sueño viviente. Conocida como la Casa Loca, tuerce el hormigón formando raíces, ramas y formas que gotean. Las habitaciones se esconden dentro de troncos de árboles, con escaleras de caracol que se curvan sobre tejados y patios. Las ventanas tienen formas extrañas y las habitaciones con temática de animales presentan telarañas gigantes o canguros. El arquitecto Dan Viet Nga se inspiró en los cuentos de hadas, la naturaleza y las pinturas surrealistas. Al principio, los lugareños lo consideraron extraño, pero los mochileros rápidamente aceptaron su rareza. La estructura fue creciendo por etapas, agregándose nuevos caminos, miradores y dormitorios temáticos. Los visitantes deambulan como por un laberinto, descubriendo constantemente rincones inesperados y puentes en los tejados. La Casa Loca muestra cómo la fantasía privada de una persona puede convertirse en un hito turístico nacional. Krzywy-Domek, el centro comercial torcido de Polonia que parece retocado con Photoshop. En una calle muy transitada de Sopot, Polonia, se encuentra un edificio que parece derretido digitalmente. Krzywy-Domek, o la Casa Torcida, dobla paredes y ventanas en curvas caricaturescas. Su fachada se deforma como si alguien hubiera arrastrado la arquitectura con una herramienta informática para licuar. En su interior, sin embargo, funciona como un centro comercial y espacio de oficinas bastante normal. Los diseñadores basaron su diseño en ilustraciones de libros de cuentos de hadas polacos y suecos. Los turistas a menudo se detienen confundidos para comprobar si sus lentes de cámara están realmente rotas.
Por la noche, las luces realzan las líneas onduladas, convirtiendo el edificio en una caricatura brillante. Los lugareños tienen sentimientos encontrados, pero sin lugar a dudas, Sopot figura en muchas listas de curiosidades arquitectónicas. The Crooked House demuestra que incluso el sector inmobiliario comercial puede tener sentido del humor. The Big Duck, la tienda de aves de corral de carretera de Long Island con forma de pato. En Long Island, Nueva York, un granjero convirtió su pollería en un auténtico teatro de carretera. Construyó una tienda con autoservicio que tenía exactamente la forma de un pato blanco con pico amarillo. Antiguamente, los clientes compraban huevos y aves de corral entrando en el cuerpo hueco del pato. Los faros de los coches que pasaban se reflejaban en sus ojos pintados a lo largo de la carretera rural. El edificio se hizo tan famoso localmente que los arquitectos acuñaron el término arquitectura de pato para referirse a las formas literales. Finalmente, el negocio avícola original cerró, pero los conservacionistas salvaron el edificio. El Big Duck se movió un poco y ahora alberga un pequeño museo y una tienda de regalos. Los conductores todavía se desvían para verlo, lo que demuestra que los chistes visuales simples pueden convertirse en monumentos históricos. Todo a partir de una idea obstinada. Si vendes patos, construye un pato. Los bloques de apartamentos circulares de Moscú construidos como enormes anillos de hormigón. En la era soviética de Moscú, los planificadores experimentaron con complejos de apartamentos en forma de anillo alrededor de patios. Uno de los stands más famosos del distrito de Orekhovo-Borisovo. Desde arriba, forma un círculo de hormigón casi perfecto que encierra árboles, áreas de juegos y senderos. Los apartamentos se alinean a lo largo del anillo, lo que ofrece a muchos residentes vistas al patio interior compartido. El diseño tenía como objetivo crear una identidad de barrio fuerte y al mismo tiempo atraer gente de manera eficiente. En la práctica, a algunos residentes les encantaba la sensación de comunidad cerrada, mientras que otros se sentían extrañamente aislados. La forma circular hace que la navegación sea complicada. Los recién llegados a veces se desorientan a lo largo de pasillos repetidos. Arquitectónicamente, los anillos resaltan sobre las habituales filas de bloques de apartamentos con paneles de Moscú. Muestran cómo incluso un sistema centralizado permitía en ocasiones una geometría salvaje en la vivienda cotidiana. El Circo Estatal de Tashkent, una cúpula de platillo volador para acróbatas soviéticos. En Tashkent, Uzbekistán, el Circo Estatal actúa bajo lo que parece una nave espacial aterrizada. La cúpula baja del edificio circular y su exterior acanalado gritan estética de ciencia ficción retro. En su interior, una pista de circo tradicional acoge acróbatas, payasos y espectáculos con animales para familias. El contraste entre la estructura futurista y las actuaciones antiguas es parte del encanto. La estructura fue construida durante el período soviético, junto a circos similares en otras repúblicas. Los arquitectos querían que los circos parecieran instituciones modernas y permanentes, no carpas itinerantes temporales. Los terremotos y el paso del tiempo amenazaron algunas de estas cúpulas, pero la de Tashkent siguió siendo un hito cultural. Los niños que crecen allí a menudo recuerdan su primera visita al circo como casi un contacto extraterrestre. El edificio demuestra que la rareza arquitectónica a veces esconde en su interior un entretenimiento muy tradicional. El horno solar gigante de Uzbekistán que parece el rayo de la muerte de un supervillano. En las montañas cercanas a Parkent, Uzbekistán, se encuentra una estructura que parece sacada de una guarida de cómic. Un enorme conjunto de espejos cóncavos concentra la luz solar en una plataforma receptora montada en una torre. La instalación es en realidad un horno solar, utilizado para experimentos con materiales a alta temperatura. Desde la distancia, el campo reflejado y la torre parecen un arma de energía concentrada. Los ingenieros soviéticos lo construyeron para probar cerámicas, metales y otros materiales resistentes al calor. El sitio incluye salas de control, laboratorios y edificios de apoyo que ahora están envejeciendo bajo el sol. Los visitantes a veces lo comparan con escenas de películas de espías y de superhéroes. A pesar de las apariencias, es más un laboratorio de investigación que un escondite de villanos, aunque las visitas son poco frecuentes. El horno solar de Parkent
demuestra cómo la ciencia seria puede inventar accidentalmente escenarios de películas perfectos. El rascacielos Walkie Talkie de Londres, que derritió accidentalmente los coches que había debajo. En el centro de Londres, un rascacielos con curvas convirtió una calle en un sorprendente horno solar. Oficialmente llamado 20 Fenchurch Street, su perfil se ganó el apodo de Walkie Talkie entre los lugareños. Su fachada de vidrio cóncava concentra la luz solar sobre el pavimento y los edificios al otro lado de la calle. Durante algunas semanas, los autos estacionados literalmente tenían piezas de plástico deformadas por el calor concentrado. Un periodista famoso frió un huevo sobre un trozo de piedra sobrecalentada. Los desarrolladores se apresuraron a instalar aletas de sombreado externas para dividir los rayos reflejados. El episodio provocó debates sobre simulaciones por computadora y pruebas de resplandor mucho antes de que terminara la construcción. Los londinenses bromearon diciendo que el edificio parecía ridículo y que venía con un rayo de la muerte incorporado. Ahora se lo recuerda principalmente por sus vistas al jardín de la azotea y ese breve momento de error arquitectónico. La Hundertwasserhaus de Viena, apartamentos con árboles que crecen en las ventanas. En Viena, el artista Friedensreich Hundertwasser convirtió un bloque de viviendas sociales en un cuadro viviente. La Hundertwasserhaus se caracteriza por sus suelos irregulares, paredes onduladas y una fachada de colores brillantes y patchwork. Los árboles crecen literalmente desde balcones y jardineras, con sus raíces integradas en la estructura. El artista despreciaba las líneas rectas, insistiendo en que la naturaleza prefiere las curvas, los baches y la irregularidad en todas partes. En el interior, los residentes viven en apartamentos relativamente normales, escondidos detrás de una piel exterior lúdica. El edificio se convirtió rápidamente en un imán turístico, y las multitudes acudían a la pequeña plaza que lo rodeaba. Los funcionarios de la ciudad construyeron una galería comercial separada cerca para absorber parte de la atención. Casa Batlló, la casa barcelonesa de Gaudí que parece un dragón. En el Passeig de Gràcia de Barcelona, un edificio parece medio transformado en una criatura. La Casa Batlló, rediseñada por Antoni Gaudí, ondula con balcones orgánicos y superficies cubiertas de mosaicos. Su tejado se asemeja a la columna vertebral de un dragón, con tejas de colores que brillan como escamas. En el interior, Gaudí diseñó barandillas de escaleras, ventanas y patios de luz para que pareciera que los objetos eran fluidos y subacuáticos. El atrio central se desvanece desde un azul profundo hasta un blanco pálido a medida que miras hacia arriba. Originalmente una casa familiar, luego abrió sus puertas como museo y espacio cultural. Millones de visitantes pasean hoy por allí, observando detalles como columnas con forma de hueso y techos en espiral. Por la noche, la iluminación exterior convierte la fachada en una ilustración de libro de cuentos viviente. La Casa Batlló demuestra hasta qué punto un arquitecto puede llevar adelante una simple renovación urbana. La Sagrada Familia, la catedral de piedra puntiaguda e inacabada de Barcelona. También en Barcelona, Gaudí dejó una catedral que convirtió la obra en un estado permanente. La Sagrada Familia se inició a finales del siglo XIX y aún hoy no está totalmente terminada. Sus fachadas explotan con santos tallados, plantas, animales y densos detalles simbólicos. En el interior, columnas con forma de bosque se ramifican hacia un techo decorado con pozos de luz geométricos. Diferentes arquitectos continuaron la visión de Gaudí después de su muerte, interpretando antiguos modelos y bocetos. Grúas, andamios y capillas cerradas se convirtieron en parte de la experiencia normal de los visitantes durante décadas. Los plazos de finalización siguen avanzando, con guerras, problemas de financiación y debates sobre el diseño que ralentizan el progreso. A pesar de ello, la basílica ya domina el horizonte de Barcelona con sus imponentes y coloridas torres. Pocos edificios demuestran una perseverancia obsesiva como una iglesia que sigue en pie después de más de un siglo. El Hotel Tianxi de China tiene la forma de 3 estatuas colosales de dioses barbudos. En la provincia de Hebei, los viajeros pueden alojarse dentro de 3 enormes figuras de la tradición popular china. La fachada del Hotel Tianxi representa a los dioses de la fortuna, la prosperidad y la longevidad como estatuas gigantes. Las habitaciones están ocultas dentro de sus túnicas,
mangas y los elementos decorativos que las rodean. Se dice que una suite famosa se encuentra dentro de la cabeza agrandada de la figura central. Desde la autopista, el edificio parece más la puerta de un parque temático que un alojamiento. Los funcionarios chinos criticaron una vez el diseño como un ejemplo de arquitectura excesivamente novedosa. Sin embargo, los turistas acudieron en masa allí precisamente porque parecía descaradamente kitsch. Fotos de los 3 gigantes multicolores circularon en línea, convirtiendo al hotel en un meme. Es un recordatorio de que el gusto arquitectónico puede chocar duramente con la popularidad viral. El Templo del Loto de Delhi, una flor gigante de mármol para la adoración. En las afueras de Nueva Delhi, un loto de mármol blanco se eleva desde estanques cuidadosamente diseñados. El Templo del Loto sirve como casa de adoración Bahá'í abierta a todas las religiones. El arquitecto Fariborz Shahba basó su forma en 27 pétalos superpuestos en 3 capas. En el interior, el salón principal es sencillo, con bancos y luz natural filtrada desde arriba. No predominan los sermones ni las estatuas, solo un espacio tranquilo para la oración y la contemplación. La simetría del edificio y sus jardines acuáticos lo convirtieron rápidamente en un hito de la arquitectura india moderna. Desde el aire, su patrón de pétalos se destaca contra los densos barrios circundantes. Millones de visitantes entran cada año, muchos más que la mayoría de los templos convencionales cercanos. El Templo del Loto muestra cómo una única metáfora fuerte, como una flor, puede unir la ingeniería y la espiritualidad.